Make it easy. Una noticia, muchas miradas. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. ISA Intervial, conexiones que inspiran, y Bodega San Francisco Piensa en Grande presentan nuestro Rat Pack. Hoy en nuestro formato entrevista. Angélica Bulnes, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. En este lunes, medio viernes. Medio viernes. Sí. Pero es un día lunes como para tomarse una pausa y poder conversar más relajadamente, tal vez. Exactamente. ¿Sí o no? Sí, pues, así que Ese nunca es el mejor propósito, nuestro ¿no? Rat Pack entrevista que hoy. ¿Qué? Que ahí tenemos un invitado. Claro, usted mismo Un presenta. invitado contundente. Y ya Tenemos, está aquí con nosotros. es verdad. Está Aldo Mascareño. Buenos días, Buenos Aldo. días. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Aldo es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Públicos y junto a Carmen Lefulón acaban de presentar un libro del cual son editores, un libro bastante contundente, modélalo ahí, Que yo lo estoy Ramón. mostrando Ramón lo aquí está para la mostrando pantalla. ahí. Es un libro que acaba de publicar el Centro de Estudios Públicos llamado Mapuche en el sur de Chile. Son 12 capítulos escritos por académicos y expertos mapuche y no mapuche de distintas disciplinas, de distintos lugares, que tocan temas como la identidad, la aproximación o justificación a la violencia en la macrozona sur, el sentido del tiempo o la institucionalidad indígena, entre varios otros temas, porque como digo, es contundente. ¿Y cuántas páginas tiene? Como 350, 400, 430. O sea que hay harto material. Aldo, este es el fruto de un trabajo bien largo, en varias etapas, de harta gente, así que cuéntanos un poco cómo es el proceso en que termina en este libro que acaba de salir. Claro, un libro que sacamos además con el Fondo de Cultura Económica, una de las grandes editoriales en América Latina, es un libro que partió con la encuesta CEP, ¿no? La encuesta CEP mapuche especialmente, que hicimos en el año 2022. El CEP ha hecho siempre encuestas mapuche, además de la encuesta regular que hace todos los años, 2-3 veces, pero desde el año 2006 ha hecho regularmente encuestas, una encuesta mapuche. Hizo una en el 2006, otra en el 2016, y como desde el 2019 en adelante comenzó otro proceso como de auge del movimiento indígena, también decidimos hacer una nueva encuesta en el año 2022. Y Cuando dice una encuesta mapuche, es que es en territorio mapuche, hay gente que se autoidentifica. Es que eso es súper importante, porque las otras encuestas habían sido en Chile en general, y esta fue específicamente en el área sur de Chile, o sea, desde Biobío hasta Chiloé. O sea, las 4 grandes regiones, ¿no? La Araucanía, Biobío, los lagos y los ríos. Esas fueron las encuestas donde específicamente hicimos la encuesta donde la Carmen Lefulón, que en ese tiempo era la directora de la encuesta del CEP, ¿no? Diseñó todo el modelo para que lo hiciéramos justamente ahí y tuviésemos una población representativa de esa población. 1.400 casos, ¿no? De chilenos, 1.400 casos de mapuche. Entonces es una encuesta muy especial, muy innovadora respecto de la forma de hacer encuestas en el CEP y en Chile en general, y yo creo que es una de las pocas que se ha hecho con ese nivel de representatividad, con ese nivel de expansión, con ese nivel temático en el sur de Chile. Y de esa encuesta surge después este libro con algunos de los autores a los cuales ya habíamos contactado previamente justamente para poder diseñar la encuesta, ¿no? Que esa encuesta tuviera una pertinencia también desde el punto de vista histórico, cultural. La dinámica que han tenido los hechos ha hecho variar el enfoque, las preguntas, abordar el tema para poder preguntar, dialogar y sacar información a partir de ahí. Bueno, sí, claro, por supuesto. O sea, parte de la motivación de hacer esta encuesta fue porque el tema resurge, ¿no? El tema resurgió en el año con la Convención Constitucional. Ahí fue muy fuerte el tema mapuche. Ustedes recuerdan la plurinacionalidad, los sistemas jurídicos independientes y todo ese cuento que se armó alrededor del problema indígena. No fue algo que lo puso en la palestra, así como de una forma muy muy visible, y eso fue lo que justamente nos motivó a ver, bueno, qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? Si efectivamente hay una cuestión de esa naturaleza o no, o si las cosas van por otros lados también. Y efectivamente, como que lo que salió fue mucho más de lo que aparecía en ese momento mediáticamente, que aparecía en la Convención Constitucional. O sea, es una cantidad de temas bien amplia, ¿no? En las cuales además uno de los resultados, yo diría, más interesantes que nos llamaron la atención mucho fue el hecho de que tanto mapuches como población mapuche como población chilena tienen una cercanía en términos de las experiencias, de la sociabilidad, de la visión de la violencia, que es muy común.
¿no? O sea, las experiencias de vida, tanto de mapuches como chilenos en la zona, son muy comunes, son poco distinguibles. Uno puede decir, pero ya tienen tradiciones culturales distintas. Sí, pero en la vida cotidiana, ¿no? Esas experiencias se mezclan y se interseccionan. O sea, uno en realidad, si lo piensa bien, no podría ser de otro modo. Llevan se conviven todos los días. 2 o 3 siglos. ¿No? Ya, pero eso pone un punto, Aldo, porque si la experiencia mapuche y no mapuche en determinadas zonas donde conviven es bastante similar, y la aproximación a los temas también en algunos casos es similar, entonces, ¿por qué habría que es otro tema que se toca como profundamente en el libro, por qué el mundo mapuche debería tener una institucionalidad distinta? O sea, ¿por qué debería tener una especificidad si la experiencia de vida, según lo que ustedes reportan, no es tan distinta? Sí, es que es interesante saber en qué coincide esa experiencia de vida, justamente para responder eso. Y en una de las cuestiones fundamentales que coinciden, y es justamente una de las formas de solucionar el problema, de tener como un acercamiento con la población mapuche, es el reconocimiento. Y un reconocimiento que parte no solamente en términos constitucionales, como lo que se pretendió en la Convención, como también lo que se pretendió en el segundo proceso constitucional con el Consejo, porque la único que quedó después en el segundo proceso constitucional fue el reconocimiento del pueblo mapuche como parte de la nación chilena. Me acuerdo del artículo 5, creo que era, no recuerdo exactamente cuál. No solamente un reconocimiento constitucional es aquello en lo que población mapuche y chilena están de acuerdo, sino también un reconocimiento político, lo que tú justamente estabas diciendo, o sea, participación política, y fundamentalmente también un reconocimiento en términos sociales. Porque una de las cosas que diferencian a la población mapuche, la experiencia de vida de la población mapuche y de la población chilena en esa zona, son las experiencias de discriminación, ¿no? Ahí, si uno ve las cuestiones en términos de la importancia de la lengua, de la importancia de la historia, de la importancia, yo no sé, del trabajo de la tierra o de la tierra misma, en eso todos coinciden. Pero cuando la pregunta es por las discriminaciones, entonces hay una diferencia significativa entre la población mapuche y la población chilena en cuanto a sus experiencias de discriminación. La experiencia de discriminación de la población mapuche, por supuesto, es mucho más alta, más fuerte, más extendida, más profunda que la experiencia. Y eso es bien fuerte, porque pese a que conviven en el mismo lugar, se experimentan situaciones similares, la percepción del mundo mapuche de discriminación es más alta. Exactamente. Como puestos en el mismo condición. Absolutamente. Y eso, por ejemplo, uno lo puede ver con algunos de los capítulos del libro, también lo señalan, experiencia en términos que se traducen no solo en la experiencia de trato, ¿no? Que es lo que uno primero piensa, pero sino también en discriminaciones sistemáticas de nivel salarial, por ejemplo. ¿No? Los mapuches ganan menos que, ¿no? Los chilenos hagan formas iguales de trabajo. O sea, cuestiones de esa naturaleza son las que van generando esas diferencias. Entonces el reconocimiento social pasa por ese lado también, o sea, un concepto mucho más amplio de reconocimiento que simplemente que los mapuches están reconocidos y que tengan sistema jurídico independiente y esas cosas que aparecían hace algunos años, que por suerte ya no aparecen, pero el problema del reconocimiento constitucional sigue siendo relevante. También lo es la participación política para los mapuches y también lo es justamente este reconocimiento social que afecta problemas de discriminación. Y en ese sentido, Aldo, hubo 2 procesos constitucionales, ninguno de los 2 prosperó en términos de que fueron votados en contra, pero el tema mapuche fue muy fuerte, sobre todo en el primero. Sí. Y en esos términos, ¿fueron un avance o un retroceso en términos de reconocimiento de esos procesos? A ver, hay unos capítulos acá. El libro se divide en 3 partes. Una parte que es fundamentalmente de socialidad, que es muy bonita porque apunta como a distintos problemas que tienen las poblaciones de la zona en la actualidad. Una parte que es más de política, ¿no? De historia política, es muy interesante también ahí porque ahí vemos como las raíces del problema de la CAM, por ejemplo, ¿no? Están sí, es súper interesante ese artículo. Es como una historia de la trayectoria de la CAM y de otros movimientos radicalizados. Y después hay uno de institucionalidad y política, de cuáles son las proyecciones. Y cuando uno ve las cuestiones de la institucionalidad, Maite de Sea y Natalia Calimán hicieron un capítulo que es muy bonito, ¿no? Es muy informado, pero a la vez la sensación que te da es una sensación de angustia, porque uno ve cómo desde fines desde el inicio de la democracia, en realidad desde el Pacto Nuevo Imperial 1989 en adelante, se comenzaron a diseñar formas institucionales para tratar con la población mapuche, ¿no? O sea, desde el Estado, ¿no? El Pacto Nuevo Imperial en el gobierno, después alguna comisión durante el gobierno de
Frey, después la gran comisión de verdad y nuevo trato en el gobierno de Ricardo Lagos, que fue Elwin el presidente de esa, en Bachelet, y siguieron haciendo el pacto Reconocer. O sea, hubo durante todos, hasta Boric ahora con la comisión de verdad y reconocimiento, la última comisión que se llama para la paz y el entendimiento, eso, y el programa Buen Vivir. O sea, en todos los gobiernos ha existido alguna forma institucional, pero ninguno la concluye, ¿no? O sea, una de las cuestiones, como que esto remite a tu pregunta, en el fondo, son una de las cuestiones fundamentales que uno ve, que uno observa a partir de esta reconstrucción de la institucionalidad indígena, dirigida a los indígenas en Chile, no es que el problema no se haya visto por el Estado, es que hay una compulsión por no terminar con esas instituciones, y porque haya un problema, y frente a ese problema se reacciona inmediatamente con alguna comisión, creando una nueva comisión, porque la antigua ya no servía, entonces hay que responder políticamente con una nueva programa, con una nueva comisión, con una nueva fondo de recursos, con una nueva acto institucional que queda hasta ahí, hasta que existe otro evento que te dice que esa comisión ya no funcionó, entonces aquí hay que crear una nueva. Entonces, el problema que hemos tenido es que nos ha faltado una continuidad institucional. O sea, no hemos podido cerrar. Abrimos y no cerramos. Pero estamos constantemente abriendo y no cerrando. Pero, ¿influye en eso la contraparte? ¿Con quién se dialoga? ¿El problema de representatividad? ¿Quién se arroga la representatividad del pueblo mapuche en todas sus dimensiones, en toda esta caracterización de distintas facetas que se tiene? Bueno, por supuesto que eso es un problema, pero un problema que hay que resolver y que se puede resolver y que en distintos gobiernos se ha intentado resolver. Yo me acuerdo que en el gobierno de Piñera también, como esta cuestión venía avanzando bien con los diálogos que establecía el ministro Moreno, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Con las distintas comunidades, hasta que sucedió el asesinato de Catrillanca, claro, en ese momento, ¿no? O sea, y ahí todo se vino también. Y en distintos pasos tienen que haber acercamientos. El problema es que la población mapuche no es una población centralizada, no tiene una representación, ¿no? Está organizada en distintos espacios, está organizada por comunidades, está organizada por distintos territorios, hay distintas identidades que se cruzan en la población mapuche. O sea, un mapuche huilliche de Chiloé o un huilliche de Chiloé es totalmente distinto a alguien del Biobío, o incluso a algún huilliche de Osorno y cosas por el estilo. Es como que hay una diferenciación muy fuerte, muy alta, muy fragmentada. Entonces, una representación política centralizada no existe en los mapuches. Entonces, como la forma de aproximarse, la forma de aproximación es una aproximación lenta, ¿no? Una aproximación muy conversada, como lo está haciendo ahora también esta nueva Comisión para la Paz y el Entendimiento, conversando con los distintos actores involucrados, no solo con actores mapuches, con distintas unidades territoriales indígenas, con las empresas de la zona, ¿no? Con actores políticos de distintos espacios. O sea, el problema, como tú dices, Román, efectivamente, también no solo está en la institucionalidad, sino también está en la forma de acercamiento y en este escenario altamente fragmentado que representa políticamente la población mapuche. Por eso la representación política es importante, porque eso permitiría también alguna centralización, ¿no? Y en esto no tiene nada que ver, por ejemplo, la forma, tú dijiste que se arroga la representación, y pensé al tiro en movimientos políticos como la CAM o la UAM y ese tipo de cosas. Ese tipo de movimientos, por supuesto, que son movimientos que tienen alguna que surgen a partir de esto, pero que se aprovechan también en muchos. Entonces, una de las cuestiones importantes que nosotros vemos en el libro es la capacidad de diferenciar, ¿no? De diferenciar estas organizaciones de tipo revolucionaria, en muchos casos delictuales asociados. Ustedes lo vieron ya con la condena de Yaitul, por ejemplo, ¿no? Todas las cosas que aparecen ahí asociadas a eso. Diferenciar eso del movimiento político y social mapuche también, ¿no? Que tiene estas pretensiones claro, con sus reivindicaciones. Reivindicaciones de tierras que son por lo más históricas. Y tenemos por un lado, claro, esto es lo que tú hablas, como este camino institucional, que el Estado ha hecho un camino institucional que nunca logra concretarse, nunca se consolida o avanza muy lento. Y hasta esa dimensión está también la dimensión de la violencia histórica del Estado hacia el pueblo mapuche y de también la resistencia mapuche. Ya hay un capítulo ahí también interesante, que es el de Mónica Gerber, que analiza, a partir de los datos de la encuesta, como la justificación de la violencia de lado y lado que se da en la macrozona sur. Cuéntanos un poco de ese... Sí, ese capítulo es muy interesante. Mónica
socióloga que ha trabajado mucho en temas de justificación de la violencia, de la forma en que se justifica la violencia. Y aquí lo aplica a los datos de la encuesta. Una de las primeras cosas que Mónica encuentra en los datos de la encuesta es que la justificación de la violencia, tanto en la población mapuche como no mapuche, es muy baja. Es baja, ¿no? Entonces eso es una buena noticia inicial, en el fondo, ¿no? O sea, como que hay poca justificación de la violencia tanto en la población mapuche como en la no. La violencia existe, ¿no? Y también hay gente que la justifica, en uno u otro sentido. Entonces, lo interesante, Mónica, es que pone un punto de alerta. Es que no basta la reacción simplemente doctrinaria que esto es Estado de Derecho, ¿no? Y por tanto hay que imponerlo, porque en las percepciones de la gente, dice ella, siempre la justificación de la violencia depende de las acciones, no depende de la forma en que tanto la fuerza pública o los mismos manifestantes se comporten respecto. Si uno tiene alta confianza en Carabineros, por ejemplo, que es la situación en que hoy estamos, más o menos hoy día existe una muy claro, hemos vivido en Chile en los últimos 5 años una y otra posición. La confianza era súper baja, claro. Y hoy día es como muy alta, tanto también en la posición. Cuando la confianza es muy alta en Carabineros, entonces la gente tiende a justificar más, ¿no? el uso de la fuerza que la institución de Carabineros pueda aplicar por sobre los manifestantes indígenas y a justificar mucho menos, por supuesto, el uso de la violencia que haga. Pero si en algún momento se observa que ese uso de la violencia por parte de Carabineros, a pesar de la confianza, ¿no?, que se tiene en ello, excede de alguna u otra manera ciertos marcos normativos, cierta forma que hay un exceso de uso de la violencia, entonces esa justificación de la violencia, del uso de la violencia del Estado, del uso de la fuerza del Estado para controlar manifestaciones del movimiento mapuche, en este caso, disminuye, ¿no? Y puede incrementar también la justificación de la violencia, ¿no?, de los grupos indígenas. O sea, es una cuestión muy oscilante que depende mucho de la forma y de las justificaciones que cada uno de nosotros tenga respecto de la confianza que puede tener en Carabineros y de la forma en que cada uno de los manifestantes, cada uno de los actores en una situación de conflicto se comporta. Aldo, en el capítulo que habla de la CAM, me llamó la atención al principio, que está muy bien documentado respecto de los objetivos que tenía, ¿no? Y de las metas que tenían que cumplirse. Hay una expresión que dice que nunca se cumplió, ¿no? Que es la expresión como derivar en una vertiente política propiamente tal. No sé si al sentido tradicional de partido y de representación de esa naturaleza. Y me lleva a pensar a partir de la investigación que ustedes hacen, ¿por qué nunca ha tenido una expresión de esa naturaleza? Más allá de que sea un objetivo no incumplido por la CAM, pero tal vez de otros grupos, de tener una manifestación, no sé, un partido propiamente tal que pudiese representar de alguna manera esa expresión. Exacto, sí, ese capítulo es muy interesante, es de unos colegas de la Universidad de Concepción, uno Jorge Iván Vergara, historiador, Germán Lagos también, y Hans Gundermann también, de expertos absolutos en el movimiento indígena, el movimiento mapuche y en la forma en que ese capítulo es muy entretenido por eso, justamente. Si uno lo ve, y tú lo mencionaste al inicio, pero al inicio, no sé si te acuerdas, que decían que estaba también, que fue convencional que aparecía Millabur, ¿no? O sea, está en la historia ahí del movimiento de la CAM. O sea, hubo, de alguna manera, una expresión política de esto, ¿no?, que se manifestó en la convención, ¿no?, a través de él, a través de otros agentes que también tienen conexiones, ¿no?, agentes mapuche que también tienen conexiones con el movimiento de la CAM. Entonces hay una expresión política de eso también, que no se transforma en un partido, pero que se transformó sí en un cierto movimiento, ¿no?, que se expresó de alguna u otra manera en la convención constitucional, ¿no? Pero las bases de ese movimiento son anticapitalistas, entre comillas, son revolucionarias, ¿no? Y son decoloniales, o sea, esta idea de que estamos dominados por una modernidad que es absolutamente aplastante de las condiciones indígenas, y que eso hay que extirparlo simplemente de raíz. Y la recuperación de tierras, por supuesto, es uno de los elementos fundamentales de la justificación del movimiento. Y en la CAM, por tanto, aparece esa decisión, y esa dimensión política se ha expresado
avanzado, yo diría, a lo largo de los años, en otras condiciones, pero ya escindida, ¿no?, del origen que pudo estar en algún momento unido, esa dimensión política de esa otra dimensión que es más revolucionaria, reivindicativa y de una lucha general contra el capitalismo mundial, ¿no? O sea, como que ese tipo de cuestiones como que se separan. O sea, tuvo una expresión política, pero la que prima ahora al interior, la que primó al interior de la CAM fue siempre esa expresión más de reivindicación de tierras, de recuperación de tierras. Eso es lo que caracterizó al movimiento de la CAM, esa recuperación activa, ¿no?, de tierras, y no solo la reivindicación de ellas, sino que la recuperación de ellas, las tomas y las quemas, bueno, toda la historia que conocemos en los últimos años. Y esta que se enmarca dentro de una lucha capitalista global por la liberación de los pueblos del mundo, partiendo por el pueblo mapuche. Entonces es como que esa es la diferenciación que se produce en ello. Aldo, hay una cosa interesante que es que este libro lo lideran ustedes desde el CEP, participan distintos académicos, pero bueno, el CEP es un lugar bien ajeno a lo que podría considerarse el mundo mapuche, entonces, pero esto también podría aplicar a otros ámbitos de la academia. ¿Qué precauciones hay que tomar para hablar desde lo ajeno en un tema como este? Supongo que es algo sobre lo que reflexionaste cuando hacen la encuesta o cuando hacen este libro. Sí, y perdona que Angélica, que cuestione las bases de la pregunta, pero yo creo que no somos ajenos, ¿no? Ninguno de nosotros es ajeno a la problemática del problema mapuche, el tema indígena. Ni siquiera, incluso llamarlo problema es algo que uno tiene que sacarse un poco de la cabeza. Todos nosotros, además de los medios, o sea, cuando un problema se generaliza, cuando un conflicto se generaliza, yo creo que hay una forma de observarlo, que es cuando, más allá de lo que uno conoce por la radio, por T13, por la televisión, por los diarios, uno sabe que alguien te cuenta algo, ¿no?, que le pasó, alguien cercano, ¿no?, que le pasó viajando por la zona, que le pasó a un amigo de un amigo. O sea, ahí, cuando ese momento llega, es cuando el problema ya deja de ser ajeno para cada uno de nosotros. O sea, en primer lugar, como yo diría que el CEP no es ajeno, además que el CEP ha tenido una constante aproximación a este tema desde hace 20 años, ya casi, como desde el año 2006 en adelante. Pero por cierto, o sea, uno tiene que establecer como esos vínculos con ellos. Hay que ganarse una confianza, uno no llega y entra como a... Exactamente, fue un trabajo muy cuidadoso de parte de todos nosotros en relación al contacto con la gente, a muchos de los cuales ya conocemos porque también somos académicos todos, ¿no? Yo diría que la forma de la confianza es la forma de la discusión, la forma del diálogo, la forma de la crítica y la contracrítica que tuvimos en los distintos workshops que tuvimos, en los distintos talleres que tuvimos para justamente discutir cada uno de los capítulos del libro entre todos los autores que estaban presentes. Es decir, es la forma de un diálogo que es la misma forma del diálogo, seguramente del diálogo abierto, del diálogo franco, del diálogo crítico, que nosotros aplicamos en la construcción de este libro, diría yo también un modelo, ¿no?, de la forma en que se conversa productivamente en un nivel político y se pueden llegar a establecer determinados acuerdos por una vez por todas. Sí, pero es que, por ejemplo, hay un artículo que habla, uno de los capítulos que habla sobre como la aproximación del tiempo a la historia del pueblo mapuche, que no es igual a la del mundo no mapuche. Es muy interesante ese capítulo. Es súper interesante, pero también lleva a hacerse preguntas precisamente. Entonces, por ejemplo, una encuesta o una investigación sobre el pueblo mapuche se tiene que hacer sobre las mismas coordenadas, pregunto de la misma manera, en ese caso, que al pueblo no mapuche. Por eso te pregunto si hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta de la propia como visión y concepción del pueblo mapuche con respecto a determinados temas a la hora de diseñar instrumentos, hacer análisis. Claro. Ese capítulo es bien bonito porque es de Juan Carlos Painequeo, que tiene una concepción que habla de la concepción del tiempo cíclica de los mapuches, ¿no? Y de que el pasado es muy presente y que en el presente interactúan también espíritus, interactúan distintas formas, interactúa el pasado. El pasado es presente en el mapuche. Y eso, claro, genera diferencias, se llama técnicamente epistemológicas, en las formas de conocimiento, ¿no?, de cada uno de nosotros, y eso sin duda tiene que generar dificultades en las formas de aprendizaje y en las formas de reconocimiento. Y hay formas distintas de preguntar, o sea, hay tiempo. Esta encuesta fue muy larga, si el trabajo de campo duró entre febrero y junio, creo, ¿no?, del año 2022. O sea, fue una encuesta tremendamente extensa, justamente porque la comprensión
comprensión intercultural requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo de asentarse, requiere tiempo de reconocimiento social, reconocimiento también en las formas del lenguaje, reconocimiento en las formas y en las comprensiones que cada uno de nosotros tiene, justamente para intentar, si no superar, ¿no?, al menos tener un piso de entendimiento común que logre controlar esas diferencias que son más profundas en las formas culturales tanto de chilenos como mapuche. Por eso el trabajo de campo fue muy largo. Esa fue la forma de abordar eso. Y por eso que es tan interesante una mirada y un trabajo tan extenso como esto, porque me quedo con una de las frases al principio de todos los modelos que se han ido construyendo en el tiempo, reseñado en una frase que dice que, claro, los modelos construidos para comprender no han sido como para comprender la cultura mapuche, sino más bien para justificar la actitud que hay hacia ellos históricamente. Exacto. Y yo creo que eso es una forma de acercamiento que siempre nos provoca ante cualquier situación de choque cultural. Exacto. Una justificación más que una comprensión. Exacto. Cambiar el giro, el prisma es lo primero. Hay un mapuche de los chilenos, por decirlo así. Claro, ¿no? una construcción. Claro, que es una construcción, que es algo que permanece siempre, que siempre está ahí, digamos, pero uno tiene que darse cuenta de eso. O sea, uno tiene que darse cuenta, uno mismo tiene que ser reflexivo respecto de cuál es el mapuche mío, ¿no? Y cuál es el mapuche de los mapuche también, ¿no? O sea, como y esa forma dejar hablar al mapuche. Exactamente, y esa forma es la actitud que hay que tener justamente para esta comprensión intercultural. Aldo, me preguntan dónde está el libro. ¿Cómo el libro lo consiguen? lo he visto en las mejores librerías del centro, del país, claro. De la plaza. De la plaza está la librería, ya está disponible. ¿Y se puede descargar? ¿Está descargable también? No todavía, pero va a estarlo, pero ahora está, ya, por el momento por medio año. Y el próximo día miércoles hacemos un lanzamiento, o sea, el 22 a 18:30 en el Centro de Estudios Públicos, un lanzamiento de este libro también, donde lo van a poder también adquirir. Sí, vale la pena verlo, es un trabajo bien contundente, así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Aldo Mascareño, sociólogo e investigador senior del Centro de Estudios Públicos y coautor de este libro Mapuche en el Sur de Chile, Sociedad e Identidad. Nuestra conversación en el Rack Pack del día de hoy. Que esté muy bien. Buenas gracias a ustedes.